y eso recayó una desconfianza generalizada. No creo que haya sido solamente en México, yo creo que ha de haber sido de forma mundial, en donde hubo una negativa a la asistencia, y lo vemos actualmente con el rechazo de la vacuna. Creo que esa fue la condición que llevó a mucha gente a desconfiar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, noche de miércoles, noche de las reporteras. Mi nombre es Patricia Gutiérrez Rodríguez y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida, por supuesto, a ustedes, pero también al doctor Víctor Hugo Juárez Domínguez, quien es médico adscrito al Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla, con quien vamos a hablar de la pandemia. Ya estamos a 2 meses de que se cumpla el segundo año de la presencia del virus SARS-CoV-2 en México y también en el caso de Puebla, bueno, en marzo se cumplirá el segundo año de que apareció el primer caso de COVID-19. Doctor, buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, muy buenas noches, Pati, estamos para servirte. Pues muchas gracias, doctor. Pues en primer lugar quisiera preguntarle cómo se encuentra el personal de salud en estos momentos. ¿Se encuentra desgastado? ¿Se encuentra cansado o se encuentra animado? Quizá pues los periodos en los que ha habido un poco de disminución de casos les ha servido para retomar aire y continuar con su importante labor, ¿o cuál es la situación en estos momentos? Gracias, mira, pues el sentimiento es múltiple porque a pesar de que todos trabajamos en la misma empresa, cada quien cumple distintas funciones, clínicos, administrativos, almacenistas. Indudablemente está desgastado, y independientemente del área, todos se encuentran desgastados, preocupados ante el avisoramiento de una nueva cepa y una posible cuarta ola, de alguna otra forma más habituados al escenario. Actualmente puede llegar un paciente con clínica de COVID a cualquier unidad y sabemos tener una respuesta más efectiva, podemos tener un mejor cuidado, pero independientemente, la prevalencia general del sentimiento sí sigue siendo el abandono, sí sigue siendo la falta de elementos, la falta de una estructura apropiada que nos permita garantizar una seguridad al 100%. Sabemos que eso es lo exigible y sabemos las limitantes, pero consideramos que cuando se manifiestan las voluntades es en donde uno se puede sentir más comprometido con realizar las funciones, ¿verdad? Porque sabemos que pudiera no tener del todo el escenario controlado la autoridad, pero cuando la voluntad se hace manifiesta en los centros de trabajo, es ahí donde todos deciden ser solidarios y seguir adelante en este proceso que creo todavía falta mucho tiempo para poder controlar. Concretamente, ¿qué es lo que necesitan? ¿Un bonos? A algunos tengo entendido que sí les dieron, necesitan materiales, medicamentos, equipo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿O todo? Sí, bueno, hay que separar los estímulos del buen ejercicio, del empeño por el trabajo, de asumir compromisos con una empatía y una responsabilidad gigante. Creo que esos son los actos que deben ser considerados por la autoridad como suficientes para que se reciban eh, los suficientes estímulos, premiaciones, nominaciones, que Ok. creo que es lo que ha hecho falta en la parte de los sentimientos del trabajador. Sin embargo, en la parte operativa, pues, la situación es totalmente distinta. Se entiende que el escenario de la estructura de los servicios de salud del Estado de Puebla, sin pandemia, se encontraban al límite. No estoy hablando de que antes de la pandemia no alcanzaran los ventiladores, no. Bueno, la pandemia tocó
la parte de la asistencia respiratoria máxima, pero pudo haber sido otra la necesidad. Los servicios de salud antes de la pandemia, los hospitales nos encontrábamos rebasados más del 100% sin pandemia. Con pandemia se hicieron notorios otros muchos ausencias estructurales de material, de equipo, de especialistas, de enfermeras, no solamente la parte de recursos humanos reactivos. Recordemos que iniciamos la pandemia sin la oportunidad de pruebas rápidas que permitieran una adecuada detección y control. Y en el trayecto de la pandemia nos dimos cuenta que la calidad de los medios de protección que ofrecía la autoridad fueron variando. De inicio fueron pues nulos, y en el avance se fue teniendo cierta voluntad en dotarlos, y después se fue modificando la calidad al grado extremo que los últimos uniformes que fueron dotados pues ya carecían de la calidad inicial con la que se dio, ¿sí? Actualmente los cubrebocas que se dan dentro de los equipos son cubrebocas de 3 capas, no son cubrebocas de 5 capas. Por lo menos en los hospitales donde pudieran ser no COVID, pero uno no está exento de que el paciente que tiene uno enfrente sea COVID. Entonces, por lo tanto, sí hay carencias. Creo que hay y debe haber observaciones sobre esto, pero más que solo dejarlo en la observación, que no lleva ningún dolo, yo creo que es una plática lo suficientemente madura como para decirle a la autoridad: acércate, evalúa, porque desde el escritorio las cosas se ven muy sencillas, pero ya dentro del escenario las condiciones de las necesidades se hacen más evidentes, y es ahí donde si la pregunta específica es ¿falta? Sí faltan cosas. Posiblemente no lo mínimo indispensable, lo debo reconocer, pero sí aún sigue faltando un escenario de mayor seguridad. En este momento hay pocos pacientes, por no decir, se encuentra controlado, y todo paciente que pueda llegar a cualquier unidad tiene garantizada una unidad de asistencia rápida, un manejo rápido de la vía aérea, porque en este momento la pandemia la podemos decir que está bajo un control. Sin embargo, el avance de la nueva modalidad es posible que nos pongan un escenario en la misma característica como lo hemos vivido antes y con esas mismas deficiencias, ¿no? Ujú. ¿Cómo han ustedes podido sortear estas deficiencias que ha habido a lo largo de estos casi 2 años? ¿Qué alternativas han ocupado, pues, para no dejar desprotegidos a los pacientes? Han sido de muchas formas. Debo decir que cada quien con los recursos que han podido contar. Muchos compañeros llevan sus guantes de nitrilo, algunos otros eh, llevan filtros específicos con mascarillas de marca, que indudablemente superan al cubreboca del cual se nos dota. Llámese filtros P100, que tienen un filtraje viral de mayor calidad, máscaras completas, nosotros en el ámbito le decimos full face, en donde cubre la totalidad del rostro, y dispositivos respiratorios que hacen un filtraje mayor. Los compañeros llevan sus propios equipos antisépticos, material de eliminación microbiológica para poder rociarse después de salir de un área COVID. Y evidentemente tienen que esperar la llegada a su domicilio para bañarse, que es una situación que a veces es complicada porque pues no están en las características todas las instituciones para que dentro del área COVID salgan a una regadera y puedan asearse de la forma apropiada, hablando de la Secretaría de Salud, de los servicios de salud del Estado de Puebla. No así en otros lados, por ejemplo en el IMSS, en donde es muy posible que algunas o muchas unidades saliendo del área COVID de inmediato ingresen a una regadera y puedan asearse
como lo podría dictar cualquier reglamento sensato, de evitar llevar o transportar algún material contaminante o contagiante que pudiera agredir a otra persona. Entonces, ¿de qué ha comprado el trabajador? A veces ha comprado equipos propios, ya sea de protección facial, de respiración, de aseo personal específico antiviral, que indudablemente no lo dotan los centros de trabajo, ¿no? Quisiera un poco ir a la parte personal. ¿Usted cómo ha vivido? ¿Cómo fue el cambio? No sé si fue de un día para otro, así tan repentino, de venir atendiendo pacientes normalmente y de pronto enfrentarse a un virus desconocido. ¿Cómo le impactó? ¿Cómo lo manejó? ¿Cómo ha mantenido la calma en este tiempo? Bueno, debo decir que el virus a todos nos sorprendió. Yo creo que a todos nos llenó de miedo. Ver escenarios catastróficos. Y yo no dudo ni quiero hablar por todos mis compañeros, pero cada ser humano es muy específico de sensaciones distintas. En lo particular, lo que pudiera yo sentir no debe reflejar en lo absoluto la sensación del resto de mis compañeros, ¿no? Cada quien vivió su experiencia de una forma muy personal. Yo creo que nos vimos en una sensación de indefensión ante lo que se desconoce. Farmacológicamente hubo una variación de las terapias de forma radical, que si se usaba ivermectina, que si se usaban esteroides, que si se usaban antivirales específicos, de todo hubo una situación teórica que el paso de los meses, por no decir los años, quedaron en una nula evidencia de beneficios sobre el paciente. Esto, al final, debo decir que la vacuna vino a tener un impacto de seguridad en cada uno de los trabajadores de salud, sea de asistencia directa, inmediata, así como otros. ¿Cómo sentimos esto? ¿Cómo yo lo sentí? Lo sentí como la salvación, la vacuna. Esa es una realidad. Y de alguna otra forma, ahora que se reincorporan muchos trabajadores como su servidor a la atención de pacientes de esta naturaleza, nos sentimos con una fortaleza muy distinta que al inicio, porque sí está corroborado que la vacuna puede desarrollar en el que se expone, en el infectado, una enfermedad COVID, pero no con la severidad como inicialmente ocurría. Esa es la forma como nos sentimos de alguna, su servidor se siente más protegido, me siento con mayores herramientas de conocimiento para atender a un paciente, me siento con una mejor capacidad para brindarle un pronóstico mejor a mi paciente que enferma por COVID y que evoluciona de forma terrible, de una forma catastrófica, poder saber en qué momento puede uno ser un factor de beneficio para mi paciente e influir en ello, ¿no? Entonces, yo creo que nos sentimos más confiados, no en el hecho de que se sienta uno inmune, más confiados en que tiene uno más herramientas de poder brindar una mejor atención a todos los pacientes que tengan esta enfermedad. Ujú. Ahora, ¿qué sensación generaba en usted cuando veía a gente sin cubreboca, cuando todavía no había vacuna, cuando lugares atiborrados, gente realizando actividades que eran de alto riesgo y que ahora se puede repetir ese escenario por la cercanía de la temporada decembrina? Sí, mire, yo debo decir algo y no quiero que suene a egoísmo lo que voy a decir. Eh, lo primero que yo hice fue bien informar a mi familia. Mi familia durante toda la pandemia nunca fue tocada y se lo agradezco mucho a que hayan seguido las recomendaciones y en mis sentimientos de creencias agradezco que ellos hayan estado bien. Aún están en riesgo, pero siguieron todas las recomendaciones. Porque uno muchas veces dice, no te proteges y algún día vas a contagiar a alguien de los míos y entonces me voy a molestar porque tú no te protegiste, se contagiaron los míos.
Creo que la gente es responsable de sus propios actos. Se infectaron los que se tenían que infectar por irresponsabilidad, pero existen otro tipo de gente que se ha infectado, gente que por necesidad ha tenido que salir a trabajar, por carencia económica no ha tenido los recursos para un cubreboca de alta eficiencia, porque es mentira que si los ve uno en la calle con un cubreboca eso los proteja. La realidad es que no todos los cubrebocas tienen una efectividad apropiada. Y sin embargo están cumpliendo la regla, pero no los protege, ni protege a los que están a un lado. Entonces, no solamente es con la gente que ignoró o con la gente que pasó o se burló o pasó por alto estas recomendaciones. Yo creo que ellos hoy saben que la enfermedad es real, que no es un invento para implantarnos un chip. Yo creo que hoy saben quién ha mentido, y tienen la plena conciencia de que si no se cuidan, los va a afectar. Hay gente que en la actualidad deje lejos de que no quiere usar el cubreboca, no se quiere vacunar. Entonces, lo único que podemos decir las personas que nos dedicamos al sector salud es que indudablemente por ellos nosotros tenemos el riesgo de contraer la enfermedad. Y eso es una desgracia porque yo contagiado contagio a mi familia que se está protegiendo, es una irresponsabilidad de parte de la gente que sigue creyendo que no les va a tocar y que su energía positiva los va a sacar adelante. La realidad es que el virus es real, el virus está mutando, el virus puede tornarse más peligroso, que de momento no ha sido publicado ningún decreto ni nada donde diga que ya no se debe usar el cubreboca. Tenemos que seguir siendo responsables con nuestra salud y si no lo hacemos por nuestra salud directamente, hagámoslo por los familiares que conviven alrededor. Nada nos cuesta. eh, no es obligatorio que se vayan a dormir con cubreboca, ¿verdad? O sea, se lo pueden quitar en muchas horas en el trayecto del día, donde no hay gente, donde no hay riesgo, cuando están comiendo, cuando están descansando en casa. O sea, mentira que lo tengan que utilizar 24 horas. Si somos estrictos, lo pueden llegar a utilizar entre 4 y 6 horas al día. Entonces, eso lo único que está haciendo es un compromiso social con toda la gente, con su familia, con sus hijos, con uno mismo. Y ojalá la gente lo pudiera percibir así. No, no es una cadena de castigo, es un medio de protegernos y de protegernos efectivamente usar el cubreboca. Muy bien, estamos hablando con el doctor Víctor Hugo Juárez Domínguez, quien es médico adscrito al Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla. Doctor, pues no sé si, no debe ser muy grato efectivamente, pero no sé si nos pudiera comentar de algunos momentos más críticos que ha enfrentado durante la pandemia y bueno, también cómo ha sido el despedirse de algunos amigos, de algunos colegas. Sí, participé directamente en la primera ola dentro del Hospital General del Sur. La segunda y la tercera ola no estuve yo dentro de mi unidad de adscripción, atendiendo pacientes COVID. Y debo decirle que es lamentable ver bueno, en el medio le decimos colegas, ¿verdad? Ser infectados, pedir por su vida. Eh, Es verdaderamente doloroso saber que uno quiere ayudar, eh, pero que los recursos de conocimiento llegan a un límite, porque de alguna otra forma, debo reconocerlo, no hubo en ningún momento la oportunidad de que no se le asistiera a la vía aérea como tuviera que ser necesario, es decir, intubar. No, nunca hubo esa oportunidad de no acceder al máximo eh, beneficio cuando la falla respiratoria es total, sino es la ya no progresión satisfactoria del paciente una vez que está intubado y asociado a un ventilador, pues prácticamente la mortalidad pues, está registrado, superaba más del 80%.
y la mortalidad pues iba asociada al temor de acudir al hospital, acudiendo en momentos tardíos, en donde la enfermedad prácticamente era letal. ¿Cómo nos sentimos directamente en esta situación? Nos sentimos verdaderamente impotentes. Se empezaron a vivir injusticias de muchas formas. Y bueno, lo único que nos tocó es participar en la parte que a uno le competía dentro del área de la asistencia inicial, tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad y, y bueno, de alguna otra forma esperar que los conocimientos avanzaran y pudieran ofrecer una calidad de atención más avanzada. Yo creo que vivimos un momento máximo alto, no creo que haya sido la de la primera ola, yo creo que fue prácticamente la segunda ola la que vino a arrasar directamente con la mayor parte de las esperanzas que en ese momento vivíamos, porque no se le veía salida, no se le veía salida. La asistencia a pacientes no solamente era la directa por vía de asistencia en un hospital, se tenía que comprometerse uno con asistencia, inclusive dar recomendaciones, orientaciones, llamadas telefónicas diarias de múltiples personas que tenían esas necesidades de saber cómo asistirse y cómo no empeorar. La verdad es que fue crítico. Bueno, y también hablaba un poco de la desconfianza en los hospitales. ¿Por qué, si ustedes hacen su máximo esfuerzo, a pesar de las carencias, sigue habiendo esta desconfianza en acudir a recibir la atención de manera oportuna y que desde mi punto de vista, y usted me lo desmentirá, confirmará, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? Claro, y es que ocurrió que, bueno, la famosa infodemia participó mucho en el temor de la gente. Antes de que llegara la pandemia de forma drástica al país, los medios de comunicación publicaron, no todos, publicaron gente muriendo en las calles, gente que no recibía asistencia y no podía llegar al hospital, o bien también recibieron información de que si llegaban al hospital se morían. Entonces, ante esa condición, es obvio que la gente, lejos del, del buen aprecio del conocimiento del médico, empezó una desconfianza de decir, si yo llego al hospital, me muero. Y ese pensamiento condicionó una situación de gravedad mayor, porque en el momento donde ya no podían respirar, donde ya necesitaban obligatoriamente el oxígeno, llevaban a su familiar al hospital, pero lo llevaban prácticamente a una muerte segura, en donde el paciente arribaba y a escasos minutos el paciente perdía la vida. Son situaciones verdaderamente lamentables, porque hoy sabemos que una enfermedad COVID que lleva una adecuada vigilancia desde el inicio y uno prevé factores de riesgo, uno prevé factores de mal pronóstico, uno prevé condiciones que puede uno mejorar en el paciente para que si presenta una complicación de la enfermedad, esta la pueda recibir la asistencia de forma inmediata con los elementos apropiados. Esa enfermedad COVID que de inicio eh, pudiera ser muy grave, con una asistencia médica correcta, el paciente puede salir adelante, pero la desinformación, la infodemia, la, las creencias particulares de cada persona, pues influyeron para que no acudieran y pensaran que ir al hospital era morirse. E indudablemente así va a seguir ocurriendo si llegan después de haber efectuado todos los remedios que ellos pudieran haber querido considerar en casa, pero si no se apegaron a una vigilancia médica apropiada, pues el pronóstico va a ser malo. ¿Sí? Los pacientes, todos los que han sido atendidos, inclusive hasta a través de recomendaciones telefónicas, han tenido buenas evoluciones porque se adaptaron a un seguimiento donde se les dijo de forma apropiada, tu enfermedad va a tornar grave, desde este momento ya requieres asistencia hospitalaria. Y el paciente acudía y el paciente recibiendo terapias tempranas de oxígeno,
terapias apropiadas si tenían factores de riesgo de hipercoagulabilidad, si tenían datos de un riesgo inflamatorio de progresión grave hacia una neumonía severa, la utilización de esteroides de forma temprana, el detectar si se agrega alguna bacteria a su neumonía de forma asociada que empeore el pronóstico, detectarlo, el saber si su glucosa se está controlando de forma efectiva para que no sea el descontrol metabólico lo que complique la enfermedad neumónica. Todas esas variantes que el médico solamente puede saber era lo que el paciente desconocía y de alguna otra forma eso es lo que lo hacía evolucionar de forma inapropiada. Y al llegar al hospital, al llegar complicados, sin asistencia, sin orientación, complicados, en fases terminales, indudablemente fallecían. Y eso recayó una desconfianza generalizada. No creo que haya sido solamente en México. Yo creo que ha de haber sido de forma mundial, en donde hubo una negativa a la asistencia. Y lo vemos actualmente con el rechazo de la vacuna. Creo que esa fue la condición que llevó a mucha gente a desconfiar, pero que hoy sabemos que los pacientes, sí, nos damos cuenta, llegan en etapas tempranas, o por lo menos piden asistencia telefónica en etapas tempranas, y eso es lo que posiblemente ha modificado ya de una forma muy evidente en las estadísticas, que la pandemia pueda controlarse de una forma más efectiva, ¿no? Ya hablaba un poco, pero ¿qué lecciones nos deja esta pandemia? Si se llega a presentar un caso en nuestra familia con algún conocido, ¿cómo debemos proceder inmediatamente para reducir el riesgo de complicación? En primer lugar, la parte preventiva, ¿no? Con toda la familia, con los amigos, con todos los conocidos. Esa es la necesaria realizarlas. Podemos esperarnos todavía. Yo sé que hay abrazos que son necesarios, la de los padres, la de los hijos, aislada al momento, puede darse ese acercamiento, pero mientras uno ya tenga una vida social, ya le obliga a uno una alta responsabilidad de evitar acercarse a personas que han estado todavía con cierto grado de confinación. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones? Esas son las primarias de no exponerse. Lo segundo, de ser responsable ante la menor sintomatología. Yo sé que México no es la cultura de acudir al médico. Y si Ujú. va uno al médico, yo creo que lo primero que hace es le llama a uno a un amigo y le dice, oye, ¿estaré yo verdaderamente enfermo? Sí tengo que ir al médico. Sé que es la segunda vía y se entienden los motivos. Pero cuando digo no confiarse, es ser responsable. Si yo tengo tos, si a mí me dio fiebre de forma pues imprevista, me duele la cabeza, yo debo de notificarlo a mi empresa, debo decirle a mis familiares, y hasta que no tenga yo la seguridad de que la sintomatología que tengo no es ligada a COVID, pues entonces actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a todos? Que ese grado de responsabilidad ante la presencia de los menores síntomas, actuemos con conciencia, acudamos a atención médica o manifestémoslo. De verdad, yo creo que los médicos no nos molestamos cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿qué hago? Esa mínima orientación puede ser el cambio de evitar seguir haciendo una cadena de contagio. Y recibir la atención apropiada, oportuna, los días de aislamiento que tengan que ser necesarios. Sigue habiendo muchas empresas que ante la evidencia de esta sintomatología los mandan a casa a descansar en lo que salen las pruebas que les permita tener la seguridad de seguir laborando. Las mismas escuelas, los que tienen situaciones presenciales, al profesor o al alumno no le permiten entrar si tiene tos, si estornudan, máximo si tienen fiebre. Entonces, yo creo que las primeras recomendaciones que yo daría es que fuéramos responsables con la situación de las sintomatologías que pudiéramos tener y en esa misma medida actuar con todos los que están alrededor para no seguir propagando una enfermedad que puede ser detenida en el momento apropiado. Esta es mi recomendación principal. No sé si hacia allí va la pregunta dirigida.
Sí, no, claro, y sobre todo la respuesta muy acertada, como mencionábamos hace rato, porque se aproxima una fecha donde todo mundo quisiéramos estar reunidos con nuestros seres queridos, pero bueno, hay que mantener la prudencia. Doctor Víctor Hugo Juárez Domínguez, médico adscrito al Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla, le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio de las reporteras. Ojalá no sea la única ocasión en la que nos pueda compartir sus experiencias en este programa. No, les agradezco mucho, Patti, y todos los que te apoyan en este programa. Les agradezco mucho el tiempo y estamos para servirles. Muchas gracias y también gracias a usted, a todo que nos hizo el favor de ver este programa. Les recuerdo que mañana pues puede ver la retransmisión a las 6 de la tarde y lo invito también a quedarse después a las 7 de la noche en el programa Diálogos y Debates. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Muy buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias, Pati.